Buenos días, audiencia, amigos, amigas, colombianos, colombianas. Este día 19 de febrero del año 2025, en este escenario Jurídica Sandra Yaya, vamos a estar hablando un ratico sobre el caso que dictó la Corte Suprema de Justicia. De 7 magistrados en el caso de injuria de Miguel Abraham Polo, congresista, representante de la Cámara, contra el señor Gustavo Bolívar, hoy director del Departamento de Prosperidad Social del gobierno progresista de Gustavo Petro. Fue de los 7 magistrados, 6 le negaron la retractación a Miguel Abraham Polo. Solamente una hizo salvamiento de voto, que fue Lombana, pero los restantes 6 negaron totalmente esa retractación que impulsaba el señor Miguel Abraham Polo a hacer para salir airoso de este caso. Al no darse esa retractación, esto representa que el señor Miguel Abraham Polo entrará ya en juicio para ser condenado. No hay nada que lo pueda salvar. Esto ya es un hito en la historia de Colombia, porque, bueno, por primera vez la Corte Suprema de Justicia ya realmente se dio cuenta y falla en favor de la justicia. Es el primer representante, el primer congresista en la historia de Colombia que va a ser condenado por injuria. Hay unas cosas muy importantes aquí para definir en lo siguiente, porque hay personas que dicen, pero venga, ¿y eso cómo es la cosa? Pero la injuria, ¿no será que eso se mezcla con la libertad de expresión? Pero si el señor solamente se estaba expresando libremente de algo que él apuntaba y pues dijo esto, una y otra cosa en las redes sociales. Cerca de 362,000 personas vieron el tweet, y estas 362,000 personas que vieron el tweet, de cierta manera afectó notablemente que en el 2023 la candidatura por la alcaldía de Bogotá que lideraba en ese momento Gustavo Bolívar no se pudiera dar, y por eso ganó Galán, porque volcó que con toda esa injuria que dijo el señor Miguel Abraham Polo como a afirmar cosas delicadas, infligió en daño total a el señor Gustavo Bolívar. En un tuit que él marcó por la época del 2023, por allá como en el mes de julio, por acá vamos a buscar el tuit, ese tuit que él dijo, por el cual prácticamente el juzgado dijo que no había posibilidades de retractación. Aquí está. Este tuit fue en agosto del 2023. En el tuit, el señor Miguel Abraham Polo acusó al señor Gustavo Bolívar de provocar la muerte o suicidio de 2 muchachos porque no le pagaron el salario en un hotel, de financiar la primera línea y de matar bebés, ¿sí?, con el apoyo del paro nacional del 2021, el estallido, y también además decir que criminalmente violó y mató policías, cosas de ese tipo que son tan extremadamente delicadas, que, mejor dicho, la razón es que el señor Miguel Abraham Polo pasó los límites completamente. ¿Y esto por qué sucede? Porque el señor cree que porque es joven, cree que porque llegó allá de suerte a ese puesto en el Congreso y tomar ese curul le daba la libertad para poder rajar y despotricar de la gente y decir lo que se le viniera en gana, lo que traía a su mente y sacarlo sin tener presente las consecuencias que esto genera. Ahora bien, muchos vamos a mirar lo siguiente.
¿Por qué el señor le pasó esto? ¿Y por qué la Corte Suprema falló de esta manera? Yo les voy a explicar aquí en unos poquitos minutos la razón así para entender por qué la Corte Suprema de Justicia dio su fallo de esta manera. Si nosotros nos preguntáramos, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la injuria y la libertad de expresión? Tal vez de pronto malinterpretamos el concepto, pero hay algo que nos permite conocer rápidamente el concepto y nos saca completamente de ese punto de ignorancia y nos lleva a un estado de conocimiento, porque en algún momento nosotros también hemos pecado haciendo injuria y lastimosamente no es la libre de expresión. O sea, una cosa es injuria y otra cosa es libre expresión. Y vamos aquí a explicar rápidamente esto, porque la idea de este video es para buscar hacer una pedagogía para las personas que de pronto no comprenden, no entienden lo que es una injuria y lo que es una libertad de expresión, ¿sí? Y a veces, ¿qué hacen? Cogen y la confunden. Es decir, como que las dos las mezclan y como que terminan diciendo que las dos son lo mismo, cuando eso no es así. Libertad de expresión, en términos jurídicos, ¿no? Para definir las diferencias clave de esto, libertad de expresión es un derecho fundamental que permite a las personas expresar sus opiniones, ideas y pensamientos sin censura previa. Sin embargo, no es un derecho absoluto y tiene límites cuando afecta a derechos de terceros como el honor y la dignidad. Es decir, si nosotros expresamos libremente nuestras cosas, hay que primero establecer que debe previamente existir una investigación de lo que uno está hablando, ¿sí? Pero si uno no tiene eso, pues ni para qué meterse uno a expresarse libremente si no cuenta con esa otra parte. Y por otro lado, el concepto de una injuria, ¿qué es? Es un delito que ocurre cuando alguien realiza afirmaciones o expresiones que dañan la honra o el buen nombre de otra persona sin justificación o prueba. En muchos países la injuria implica palabras ofensivas, insultos o acusaciones sin fundamento que afectan la reputación de alguien. Entonces, en el caso del señor Miguel Abraham Polo Polo, él injurió porque sus afirmaciones llegaron a un punto de que afectó tremendamente en daño al señor Gustavo Bolívar por las cosas que dice, y aparte de eso es mucho más grave porque las manifestó en una red, y más aún porque en ese momento en que él hizo el tweet fueron más de 300,000 visualizaciones, es decir, más de 300,000 personas quedaron con ese pensamiento de que el señor Gustavo Bolívar entonces es un asesino, un violador, y que mejor dicho por la cuestión de ayudar a la primera línea, entonces mataron un poco de bebés. O sea, cuando ellos dicen matar bebés se refieren a que en el estallido social del 2021 se bloquearon, por ejemplo, las ambulancias, digámoslo así. Entonces esa señora que iba a tener su bebé no pudo tener el parto, entonces el bebé se murió. O un bebé estaba enfermo y iba en esa ambulancia, entonces el bebé se murió. Entonces, por razones de ese tipo, el señor lanza esta injuria y implique daño total en la persona de Gustavo Bolívar. Y por esta razón es que dentro de ese parámetro, la Corte Suprema de Justicia falla, y no son de los 7 todos, 6 fallaron en negar la retractación. Solamente una salvó su voto. ¿Y por qué salvó su voto? Porque ella es parte de los uribistas. Lombana es parte de los uribistas. Entonces, aquí podemos empezar a ver que ya empieza como que la justicia a sentar cabeza y decir, no, hombre, no todo puede ser, o sea, no podemos inclinarnos a que todo tiene que ser como diga la derecha. No, debe existir una libertad y debe existir una independencia para poder fallar. Otro punto importante, una diferencia clave en lo que respecta a la libertad de expresión. Dice, protege la manifestación de opiniones, incluso críticas, siempre que no sean falsas ni dañen injustamente a otros. Pero es que a veces la libertad de expresión, cuando nosotros ya empezamos a divulgar cosas que no son ciertas, que son completamente falsas, estamos haciéndole daño a la persona. Si aquí en este escenario hemos hablado de Vicky, de sus cosas, hemos hablado de Cabal, de sus cosas, de Miguel Abraham Polo Polo, de sus cosas,
del señor Germán Vargas Llera, de sus cosas, del presidente Andrés Pastrana y sus cosas, ¿de quién más? De Zapatero, hemos hablado de Francisco Barbosa, hemos hablado de Marta Mancera, hemos hablado de Uribe, ¿sí? En estas cosas, relativamente todo lo que hemos dicho ha sido producto de la libertad de expresión, pero en ningún momento ninguna de esas críticas que se han generado se han definido dentro del punto falso, sino hemos buscado que todo lo que aquí hemos dicho ha sido porque hemos investigado, porque leyendo de una y de otra, ¿sí? De revistas importantes como La Raya, como Vorágine, como Casa Macondo, como todo lo que dice La Nueva Prensa, lo que dice Juan Poe, lo que dice Tercer Canal, lo que dice Julián Martínez, lo que dice Daniel Mendoza Leal, etcétera, etcétera. Todo ha sido producto de decir las cosas reales como son y en ningún momento decir cosas mentirosas porque uno sabe lo que le acarrea decir mentiras. Y muchas veces esta gente va y denuncia, ¿no es cierto? Diciendo, ay, ustedes me calumniaron, ustedes me injuriaron. Y pues esto conlleva cárcel, y no son poquitos meses, y no solamente la cárcel, sino también el castigo económico, porque tienen que pagar una multa muy supremamente grande. Ya vamos a ver para allá cómo es la situación acá. Por otro lado, la injuria representa un abuso de la libertad de expresión, porque ataca la dignidad de una persona sin pruebas o razones válidas, como lo hizo el señor Miguel Abraham Polo Polo. Él no solamente injurió al señor Gustavo Bolívar, él ha injuriado también a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina. También ha calumniado a otras personalidades, a Iván Cepeda Castro. También ha calumniado y fuertemente también a las madres de Suacha, de los mal llamados falsos positivos, y a cuanto personaje se le pasa por el frente y que no le gusta lo que le digan, inmediatamente el señor actúa en función a su injuria o calumnia, y siempre apostando que no tiene en ningún momento pruebas para sostener lo que dice. Y por esa razón es que la Corte Suprema de Justicia, estos 6 magistrados, sientan el detalle en el fallo y aclaran ante los medios de comunicación el por qué están dando ese fallo, el por qué le dieron el fallo así a Miguel Abraham Polo Polo, porque pueden estar pensando, ay, pobrecito, este señor lo están persiguiendo políticamente, terrible, no sé qué, sí, pero aquí no se trata de eso, aquí hay presente un delito total que se cometió y un infringimiento en el daño a una persona, en el cual, al decir estas cosas de Gustavo Bolívar, ninguna de esas cosas tienen sostenimiento de prueba alguna. Y por esa razón, así falla la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, si nosotros ahora ponemos una pregunta, ¿cómo pueden los políticos hacer buen uso de la libertad de expresión si ven algo que les indigna? Entonces, por ejemplo, los políticos pueden hacer buen uso de la libertad de expresión cuando ven algo que les indigna siguiendo los principios. ¿Cuáles son esos principios? 1. Expresar sin injuriar ni calumniar. Puede denunciar hechos con argumentos y pruebas sin recurrir a insultos o ataques personales. Es válido criticar, pero sin difundir información falsa o que afecte la dignidad de otros. Usar un lenguaje respetuoso y persuasivo. Evitar discursos de odio, descalificaciones o mensajes que inciten a la violencia, enfocarse en los hechos y en cómo solucionarlos en lugar de atacar a personas, ¿sí? Entonces, en el caso de Miguel Abraham Polo Polo, si él tan solo previamente hubiera leído estas cosas y hubiera seguido, como se dice, el manual de normas, como debía ser, de pronto no se hubiera metido en esos serios problemas, pero como el señor no lee, el señor cree que todas se las sabe, el señor se deja llevar en las aguas turbias de esos malos amigos, tal vez ni siquiera tiene ni mamá ni papá que les oriente, por eso se meten en esos serios problemas y terminan en esta manera. Otro punto, apoyarse en la evidencia, uno se tiene que apoyar en la evidencia. Si algo les indigna, deben sustentarlo con datos, investigaciones o testimonios confiables. Eso es lo que hemos hecho todo el tiempo nosotros cuando hemos hablado de Cabal, cuando hemos hablado de Vicky Dávila, cuando hemos hablado de Álvaro Uribe Vélez, cuando hemos hablado de Germán Vargas Lleras, cuando hemos hablado de Francisco Santos, cuando hemos hablado de Enrique Zapatero.
cuando hemos hablado de Francisco Barbosa, de Marta Mancera, ¿sí? ¿De dónde nosotros echamos mano para poder decir todas estas cosas sin que nos metamos en problemas? Por las cosas que dicen personas que tienen las evidencias calcantes, que tienen las evidencias y que ninguna de esas evidencias se pueden cambiar, ninguna de esas evidencias se pueden tumbar porque dicen la realidad de los hechos que han pasado. Entonces, frente a esas cosas, puede uno estar tranquilo que la libertad de expresión que uno está fomentando está bien y no se está metiendo uno en problemas. Otro es, esto les da mayor credibilidad y evita caer en la desinformación. Si, por ejemplo, nosotros hemos visto un incremento sustancial en nuestras redes sociales, porque ven nuestros videos muy seguidamente, ¿por qué cree que será? Porque tenemos esa credibilidad, porque no estamos cayendo en esa desinformación, porque estamos leyendo, porque nos preocupamos por decir las cosas como deben ser y no por allá mintiendo ni esto. Muchas veces uno puede ver muchos tweets de gente que dice, no, es que Miguel Abraham Polo Polo es una buena persona, ese es un muchacho no sé qué y aquello y lo otro, pero más abajo uno echa otra mirada y se encuentra que dos decían eso y por allá como 20 dicen lo malo de él. Entonces, en este sentido, ¿quién gana? ¿El de los dos o el de los 20? Creo que el de los 20 es el que termina ganando. ¿Por qué? Porque son personas que están investigando y que están dando desde su punto de vista, desde su pensamiento, un concepto, una crítica. Entonces, frente a eso, uno tiene que siempre estar pendiente de todas esas cosas. Otro punto dice, canalizar la indignación en propuestas. Por ejemplo, no solo señalar lo que está mal, sino también proponer soluciones concretas. O sea, uno no dice, vamos a hablar de Miguel Abraham Polo Polo, de todo lo malo que ha hecho. No, proponer una solución concreta sería, por ejemplo, todo aquel joven que no ha llegado a sus 30 años, que aspire a ser congresista de este pueblo colombiano, primero pase por un examen. Primero pase por un examen y demuestre con hechos reales que usted es un conocedor de la historia. Dos, pase por el polígrafo. Que las preguntas que le hagan, el señor no sude petróleo, porque si el señor suda petróleo, entonces dice, este man va a tomar la curul, pero para hacerse rico, va a tomar la curul para hacerle daño al pueblo colombiano, va para hacer cosas malas, el señor tiene influencias muy negativas en su vida, cosas de ese tipo. Entonces, una solución concreta que uno le da a estos jóvenes que quieren, que aspiran a ser congresistas en este país, que aspiran a ser, bien sea senadores o a ser representantes en la Cámara en la Cámara de Representantes, o de pronto quieren ser concejales, ¿sí? O quiere ser un alcalde, o quiere ser un gobernador. Yo pienso que una de las cosas importantes para cualquiera de esos cargos es que la persona tenga un enorme conocimiento sobre la situación y las necesidades del país en el cual van a ejercer una ley, van a ejercer un poder de legislación. Pero si las personas no conocen eso, no tienen ni idea de eso, y entran por entrar, como cuando uno dice, me acaban de contratar para ser el barrendero de la calle. Entonces, es tremendo, ¿no? Entonces, eso fue lo que le pasó al señor Miguel Abraham Polo Polo. Él pensó que todas se la sabía y no la sabía. El señor le faltó mucho. El señor no contaba con esa ese enorme empoderamiento, ese conocimiento, esa sabiduría, ¿sí? Hombre, es una persona joven que ya está ahí. Lo correcto que hubiera hecho era, hombre, vamos a sentarnos, vamos a leer, vamos a aprender a hacer las cosas bien. Y seguro que la persona sigue ahí, pero no lo hizo. O sea, todo lo frustró porque simplemente la influencia que ejercen sobre él fue mayor a los anhelos y sueños que él tenía. Y pues por esa razón no logró surgir. Ahora bien, hay que usar su plataforma para generar debates constructivos y cambios positivos, ¿sí? Respetar el derecho de los demás a opinar. Uno tiene que en esto aquí ser muy tolerante, porque no todo el tiempo puede uno estar atacando. La libertad de expresión es un derecho mutuo, por lo que deben aceptar la crítica y el debate. Fomentar el diálogo en lugar de confrontación innecesaria. Las personas, por ejemplo, el Centro Democrático tiene un problema que se observa.
Ellos cada nada citan a controles de debate político. Es que con el fin de mirar a ver cómo descabezan acá, cómo sacan a la gente de su cargo. Pero resulta que va la persona supremamente preparada y son ellos los que terminan mal. O sea, terminan peinados, terminan humillados, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente ellos no intentan manejar el fomento de un diálogo y lo único que hacen es hacer una confrontación innecesaria que desgasta, de hecho desgasta. Otro punto, utilizar los canales adecuados, expresar su indignación en foros oficiales, medios de comunicación, redes sociales de manera estratégica. O sea, en una red donde tanta gente mira, tiene que uno tener mucho cuidado de hasta de cómo uno habla, de cómo uno se expresa y de lo que uno va a decir, porque casi siempre uno dice miércoles, esto que yo voy a decir, ¿será que me va a acarrear problemas? Puede sí acarrearle problemas, puede acarrearle problemas. Por eso hay que tener tanto cuidado en las cosas que uno va a decir, porque si uno va a decir cosas que no son, pues ahí sí caramba, se metió en serios problemas, ¿sí? Entonces, por eso es que si todo esto tiene mucho cuidado. En conclusión, un político que hace buen uso de la libertad de expresión denuncia con respeto, sustento y propósito sin caer en la furia o la desinformación. Miren nomás, por ejemplo, la manera como nos enseña nuestro presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Él quiere decir algo, toma el uso de las palabras, las mejores palabras, y lo dice, ya piensa con una historia, ¿sí? O de pronto con un chiste, pero una cosa muy suave, ¿no es cierto? Pero él nunca se va a lanzar para decirle a las personas groserías ni nada de esas cosas por el estilo, ¿sí? O generar amenazas así como las de un dictador, nunca lo hace, porque él es de las personas que respeta enormemente las libertades, los derechos humanos, es un enorme y un gran demócrata. Entonces, de ahí pues, nosotros tenemos mucho para aprender. Ahora bien, ¿por qué los políticos caen en un actuar injurioso contra otros de su misma condición? Entonces, estas son las situaciones. Los políticos suelen caer en actitudes injuriosas contra sus colegas por varias razones, muchas de ellas relacionadas con la competencia por el poder y la dinámica del debate político. Aquí algunas de las principales causas de eso. Por ejemplo, una estrategia política electoral, que es lo que se está viendo ahora. Mientras ellos están en ese perseguir del poder hacia el 2026 para ser presidente, para ser alcalde, para ser gobernador, para ser concejal, ¿sí? Van a buscar atacar a su adversario y para eso pueden establecer una estrategia para desacreditarlo y restarle apoyo popular. Otra, en épocas de campaña, algunos recurren a la injuria para sembrar dudas sobre la reputación del oponente, como lo hizo Miguel Abraham Polo Polo, sembrando la injuria contra Gustavo Bolívar en la época de las elecciones regionales. Por eso no pudo ser Gustavo Bolívar alcalde de Bogotá. Por esa razón. Otro punto se llama la polarización y radicalización. Entonces, la política actual tiende a estar muy polarizada, lo que lleva a discursos más agresivos. Los discursos agresivos que fomenta en este momento la señora Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, el señor Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Lo que dice Miguel Uribe Turbay, lo que puede decir el señor de la Espriella, lo que dice Paola Holguín, que los hemos escuchado, lo que dice Efraín Cepeda Sarabia, ¿sí? Todos ellos agotan toda su capacidad en discursos agresivos, buscando ganar como reditos, ganando gente. Venga, yo estoy diciendo aquí las cosas como son, pero préstenme atención, yo soy el salvador, yo soy el libertario, yo soy el que los voy a sacar a ustedes adelante, les voy a dar el progreso, la Colombia va a ser libre, libre para invertir, libre para aquello, libre para lo otro, ¿sí? Vamos a combatir el narcotráfico. Y pues la verdad, cuando ellos dicen vamos a combatir el narcotráfico, pues da risa porque ellos mismos fueron los que lo fomentaron. Fomentaron el narcotráfico y aumentaron el contrabando. Y ellos mismos hicieron todo eso. Esto no lo hizo Petro. Esto lo hicieron fue personas de anteriores gobiernos. Lastimosamente, pero esa es la realidad. Entonces, de ahí vienen los tales discursos tan agresivos de ellos. Otro punto, algunos políticos creen que atacar duramente a sus rivales refuerza el respaldo de sus seguidores.
toda esa campaña mediática agresiva y criminal que han fomentado contra el presidente de la República, Gustavo Petro, como salir a decir que se murió, que llegó a una UCI de la Fundación Santa Fe y que estaba para morirse y que aquello y que lo otro, que por una sobredosis de polvito blanco. Entonces ellos creen que con todo eso que hacen van a conseguir el respaldo de sus seguidores, y es una mentira, porque al contrario, más de un resto de gente va a decir, este es loco, yo no lo vuelvo a seguir, yo no le vuelvo a creer, y eso pasa. Por esta razón es que Antioquia bajó sus niveles a nivel de favorecer al uribismo. Y en algunas partes del país ya se empieza a ver eso. Hay mucha gente que dice, yo no creo ya ni en Uribe, ni creo en Cabal, ni creo en Lleras, ni creo en Santos, ni creo en Duques, ni creo en los de César Gaviria, ni creo en los del conservatismo de Andrés Pastrana. En ninguno de ellos se creen, ni siquiera ni en el dealer Francisca Toro del partido de la U, en ninguno de ellos creen. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a que a través del uso de los medios de comunicación tradicionales, primero porque son parte o propiedad de hombres ricos en Colombia, entonces creyeron, no, pues por aquí vamos a tener a todo el mundo sumando para que siempre vote por nosotros. Y así nosotros aquí podemos robar, podemos hacer tremendas cosas, en la justicia podemos vender fallos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Toda esa cantidad de vainas tremendas. Entonces, pues, no debería ser así. Otro punto. Falta de argumentos sólidos. Cuando un político no tiene bases suficientes para debatir, puede recurrir a la descalificación en lugar de la discusión racional. Entonces, un político cuando no está preparado para un debate, lo único que le queda es recurrir a descalificar lo que los otros hacen. Es que ese hizo las cosas mal, no, es que ese no terminó. Entonces, le dan lugar a una discusión racional, ¿sí? Se salen del foco de una discusión racional, es esa la cosa. Entonces ahí les terminan perdiendo. Otra, el uso de injurias a veces busca ocultar la falta de propuestas o de respuestas o críticas legítimas. ¿Qué le pasó a Miguel Abraham Polo Polo? Tanto se dedicó, mientras estaba en su espacio político, a injuriar y calumniar, ¿pero por qué? Porque el señor estaba carente de propuestas o de respuestas críticas legítimas. Por ejemplo, ¿en qué momento nosotros del señor Miguel Abraham Polo Polo le conocimos una ley, un proyecto así bien tremendo? Nunca. El señor nunca salió con nada de eso. Lleva 2 años y no hemos visto ni siquiera ni el nacimiento, siquiera de algún proyecto que el señor lidere. Pero sí hemos visto cómo floreció en él todo en la parte criminal. O sea, vimos cómo en él floreció la injuria, la calumnia y una cantidad de cosas, la revictimización. Eso sí lo vimos, eso sí lo observamos. El ausentismo en el Congreso, el no ir a las plenarias, a las sesiones, a debatir, a votar. No vimos eso, siempre vimos una persona persiguiendo las reformas sociales y aplaudiendo como foquita. ¡Ay, qué chévere! La tumbamos, ¡viva Colombia! Eso fue lo que nosotros vimos siempre de ese señor Polo Polo. Bien, entonces otro punto, influencia de los medios y las redes sociales. Los medios y redes premian los discursos confrontativos porque generan más atención y reacciones. Es decir, siempre que el señor Polo Polo algo hacía como eso, todas las redes de él se movían impresionantemente. 600,000 visualizaciones, tal vez hasta 1,000,000 de visualizaciones en cada Twitter que el señor hacía, haciendo lo que hacía, de injuria, de calumnia. Todo el mundo al mirar esto crecía exponencialmente. Entonces, tremendo. Esto puede llevar a los políticos a usar a hacer un lenguaje ofensivo para ganar visibilidad y posicionarse en la agenda mediática. Eso fue lo que provocó que el señor Miguel Polo Polo, mediante ese lenguaje ofensivo que siempre lo ha caracterizado, ofender de manera tan fea a la vicepresidenta Francia Márquez, simplemente porque
Ella es una afrodescendiente, el señor lo es también, y el señor no mira ni siquiera eso y ofende, bestialmente ofende. Y esas ofensas son las que permiten que se gane la visibilidad y permita que él se pueda posicionar en esa agenda mediática. Cultura política del enemigo. En muchos países la política se ha convertido en un campo de batalla donde los adversarios son vistos como enemigos, no como contrincantes legítimos con opiniones diferentes. Esto fomenta el uso de la injuria como herramienta de lucha en lugar del debate constructivo. Impulso emocional y falta de autocontrol. Algunos políticos reaccionan con insultos porque se dejan llevar por la ira o la frustración. Y eso le pasa constantemente a la señora María Fernanda Cabal, eso le pasa constantemente al señor Miguel Abraham Polo Polo, eso le pasa mucho a Miguel Uribe Turbay, le pasa mucho a Paloma Valencia, le pasa mucho a Vicky Dávila, le pasa mucho a Hernán Cadavid y todos los que puedan ser del Centro Democrático les pasa, ¿sí? Todos ellos caen en esas situaciones. Terrible, terrible. La presión del cargo y los ataques que reciben puede llevarlos a responder de forma desmedida, ¿sí? El cargo, el hecho de donde está, eso también genera presiones y también genera ataques, porque la misma gente que también entra y cuestiona y también comenta, pues están también atacando y todo eso vorazmente va afectando a la persona. Otro punto es la falta de sanciones efectivas. ¿Qué es lo que ha faltado aquí en Colombia? Aquí en Colombia han faltado sanciones efectivas. Por eso es que decimos que esto es un hito en la historia de Colombia. Un hito que por primera vez, es decir, el señor Miguel Abraham Polo Polo parece que va a quedar escrito en Guinness Record, pero no para bien, sino para mal. Como el primer congresista en Colombia que es condenado por injuria. El primer congresista en Colombia que es condenado por injuria, para que no se nos olvide nunca. ¿Quién fue el congresista que fue condenado por injuria y fue el primero? Miguel Abraham Polo Polo. Increíble. Se ganó el premio al ser más despreciable, se ganó el premio del rey del ausentismo, nunca salió con nada en su curul, ni defendió a su gente, que fue la que lo llevó allí, ni defendió a los afrodescendientes, ni defendió a los indígenas, ni defendió a nadie, pero ¿en qué postura se puso siempre el señor Miguel Abraham Polo Polo? En atacar, ataque, ataque, ataque. Increíble. Si este señor, de verdad, así tan joven, que no llega ni a sus 30 años, hubiera sido muy supremamente inteligente, de seguro hubiera llegado muy lejos. Hubiera sido un gran joven, muy interesante y muy valioso para Colombia, pero no lo fue. Y esto es para aprender. Por eso digo, soluciones prácticas. Si los jóvenes hoy en Colombia, antes de llegar a sus 30 años, quieren, desean, anhelan, sueñan ser un congresista en ese congreso, en ese salón elíptico, allá brillando por sus ideas, por su sabiduría, por su conocimiento, es bienvenido. Pero para hacer cosas buenas para el pueblo colombiano, que el pueblo colombiano alguna vez lo recuerde, diga, hubo un chico joven que antes de llegar a los 30 años hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, ¿sí? Pero tan triste es decir lo contrario. Hubo un joven que antes de llegar a los 30 años fue el primer congresista en Colombia que la Corte Suprema condenó por injuria. Eso sí es muy triste. Y no, ni siquiera toca los 30 años. Y ni siquiera toca los 30 años, es lo más triste. Tremendo, tremendo. Conclusión. La injuria en la política suele ser el resultado de una combinación de estrategia, polarización, falta de argumentos, presión mediática, emociones descontroladas. Sin embargo, un político que apuesta por el respeto, el debate fundamentado, puede ganar más credibilidad y confianza a largo plazo. Eso sí. Por eso es que a mí me gusta mucho la política que maneja Wilson Arias, la política que maneja David Racero, la política que maneja Inti Asprilla, la que maneja Fabián Díaz, la que maneja Alejandro Mondragón, la que maneja Alejo Toro, la que maneja a Alejandro Campo, la que maneja Heráclito Hernández, la que maneja
bueno, hay tantos allí, son muchos, ¿no es cierto? Pero por lo menos son jóvenes que pues están haciendo historia, ¿ve? Y obviamente, así no hubieran jóvenes, así no sean jóvenes, pero hoy en día la razón es que uno tiene que ser bien asertivo para llegar a ciertos espacios donde realmente sus ideas sean aceptables y sean respetadas y sean valorables, ¿sí? Pero, por ejemplo, así todo lo sucedido en este señor Polo Polo es una historia de tristezas, ¿sí? Una historia de tristezas donde el señor soñó con ser alguien grande, le dieron la oportunidad, llegó a, a percibir, a sentir, a vivir, a palpar ese sueño que anhelaba, tener el dinero, tener la posición, tener el cargo, tener el respeto, tener la gente, etcétera. Pero lamentablemente, ¿qué dañó todo eso? Las corrientes en las que se movió, la influencia en la que se movió, lo dañó, lo pudrió, lo acabó, lo destrozó. Así de sencillo. Ahora miremos qué cosas terribles pueden suceder cuando lamentablemente la persona entra en este estado de la injuria. Es decir, en qué manera el Estado colombiano y bajo qué ley el Estado colombiano condena a una persona, en este caso como Miguel Abraham Polo Polo. Y ya para terminar este video. Dice, la norma que regula la injuria en nuestro Estado colombiano está presente en el Código Penal de Colombia, en el artículo 220 de la Ley 599 del 2000. Y esta dice lo siguiente, dice, el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, como el señor Miguel Abraham Polo Polo, la injuria la manifestó en redes sociales, se le dobla. Es decir, no son 1.500, sino serían 3.000. Bárbaro eso, bárbaro, porque va a estar encerrado 54 meses, ¿sí? Y posiblemente con 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bárbaro, bárbaro. Eso dice el artículo 220 de la Ley 599 del 2000 del Código Penal de Colombia. Entonces, amigos, amigas, ya lo saben. Construir Colombia significa que nosotros debemos estar más del lado del conocimiento y no estar tan lejano de él. Ser más empoderativos en lo que estamos haciendo día por día. Cada vez que nosotros queramos promover nuestra libertad de expresión, hagámosla. Eso no es malo. Pero cada vez que podamos promover nuestra libertad de expresión y sobre todo para los jóvenes, es que digamos las cosas fundamentadas en hechos reales y con evidencias que no se puedan tumbar. Pero si no contamos ni con una ni con la otra, pues mejor nos abstenemos de expresarnos libremente. Si queremos expresarnos libremente, pues sí, hagámoslo, pero no en las redes sociales, con nuestros amigos, en fin, pero no en las redes sociales. ¿Por qué? Porque es que abrir la boca y decir cosas que no son nos acarrearían en el futuro enormes problemas. Aquí en este canal, las cosas que hemos contado han sido sostenidas y basadas en lo que ya existe. Vamos a poner un ejemplo. Ayer, eso fue el lunes, el día 17 de febrero del año 2025, se acercó el fiscal general de la Nación, el señor Eduardo Montealegre, y denunció al magistrado Ramiro Riaño porque él prevaricó, es decir, le llega un documento en donde él tiene conocimiento de que Eduardo Montealegre es víctima y según aquí ellos tenían algo como una amistad por la esposa del magistrado y resulta que el señor magistrado cuando decía, ay, miércoles me siento impedido, pero ya el señor había dictado la sanción en medida cautelar para suspender el juicio del señor Uribe. Entonces, después de eso, entonces el señor dice, ay, no, me siento impedido, no voy a continuar con eso. Pero ¿qué pasó? Que el señor prevaricó porque él tenía el pleno conocimiento en el momento en que recibe la tutela, tenía conocimiento, es que todos aquí tenemos conocimiento, porque yo creo que el señor Ramiro Riaño ve noticias,
lee revistas de justicia, de una y otra cosa. Entonces, así como dice el dicho que pase y diga, ay, no, es que yo no estaba enterado, eso es una enorme mentira. Por esa razón, entonces, el ex fiscal Eduardo Montenegro decide demandarlo, lo denuncia y ya, pues ahí está ya la denuncia del señor Ramiro Riaño por ese motivo. Es decir, a veces la gente como que no piensan que salvar al señor Uribe, ¿qué les va a traer? Si el señor Uribe cada vez que alguien lo intenta defender, siempre van para la guandoca, para la cana, como dicen por ahí. No ve ahí el señor Diego, el abogáster, ¿sí? Diego Cadena. Ahí no quedó en la cárcel. ¿Y qué? Y ahora este señor magistrado Ramiro Riaño, ahí no queda también en la cárcel. ¿Eh? Y todo ¿por qué? Por defender al señor Uribe. Entonces, cada vez que alguien se mete a defender a Uribe, va a terminar en la cárcel. Cada vez que alguien intenta lavar la imagen al señor Uribe, va a terminar mal. Ese es el problema en este país. Es decir, la justicia que maneja el señor Uribe cada día más nos acerca a que el señor es culpable y no es inocente, por toda la cantidad de maniobras y artilugios que el señor genera, él y su defensa. Entonces, nada aquí. Entonces, el señor en vez de aumentar su credibilidad, lo que hace es bajarla hasta que llegue un momento en que ya nadie le va a creer lo que dice. Nadie. Y va a estar más cerca de volver a estar de regreso en ese banquillo de los acusados. Bueno, hasta aquí llega mi video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.